El día de hoy vamos a desarrollar el curso de ética. Mi nombre es Jenny Maraboto Maiki, soy química farmacéutica, actualmente directora académica de Chemist Group. Voy a empezar respondiendo a las preguntas que nos han hecho nuestros alumnos de residentado. Me dicen, ¿es necesario llevar este curso? ¿Este curso no es solamente para Serum? ¿Por qué tengo que estudiar? ¿Por qué tengo que revisar este curso? Pues bien, la respuesta es sí es necesario que estudies este curso, porque en los 2 últimos años han venido preguntas sobre la ética profesional, sí, en el examen de residentado. Entonces, si no sabemos nuestra normativa básica de nuestro colegio profesional, ¿cómo vamos a responder sobre preguntas de la ética profesional que nos hagan en el examen? Entonces, es importantísimo este curso y no lo subestimemos, principalmente los alumnos de residentado, ¿ya? La primera pregunta que nos hacemos es, ¿cómo estudio este curso? ¿Por dónde empiezo? Nosotros les vamos a decir 3 puntos importantes que deben considerar, no solamente para este curso, sino para todos los cursos que estudien, y más porque van a rendir un examen. Lo primero que tienen que considerar es leer el temario, si lo hubiera. En el caso de Serum sí hay un temario básico, pero sí hay. Y en el caso de residentado no hay. Pero vamos a desarrollar este temario de Serum porque es importantísimo que lo consideremos, porque si nos van a preguntar sobre nuestra ética profesional, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Primero, nuestro código de ética del Colegio Químico Farmacéutico, ¿no? Entonces, este temario nos va a servir para los alumnos de residentado. Segundo, revisar las preguntas de los últimos exámenes o de los exámenes anteriores. Eso es importante que consideremos estas preguntas, porque nos van a dar una referencia que han venido preguntando, cuál es su forma de desarrollar estas preguntas, etc. Y como tercer punto, la situación nacional actual. Este curso debemos llevarlo a nuestra realidad nacional. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué temas debemos considerar? ¿Qué temas son importantes considerar para este curso? Y lo vamos a desarrollar a continuación. Entonces, ya tenemos un temario. Este temario, por ejemplo, nos dice que debemos estudiar, repasar, leer el Código de Ética del Colegio Químico Farmacéutico. Nos dice que debemos leer la Ley del Trabajo del Químico Farmacéutico. Nos dice que debemos estudiar el reglamento de la Ley del Trabajo Químico Farmacéutico. Eso es todo lo que nos dan en el temario, ¿ya? Ahora, segundo, ¿cuáles han sido las preguntas en los últimos exámenes? Estas son algunas, ¿no? ¿Qué es ética? Los alumnos que han llevado o que han realizado, por ejemplo, el examen de Serum, saben qué preguntas han venido. Para Serum son preguntas básicas, pero para residentado, como ya les había mencionado, son preguntas sobre la ética profesional. Entonces, aquí tenemos algunas preguntas que también lo van a encontrar en el banco de preguntas. ¿Qué es la ética? ¿Qué es la bioética? ¿Qué es la deontología? Nos están preguntando términos básicos, ¿no? De ahí viene un poco más complejo, como por ejemplo, cuando un profesional químico farmacéutico vende un medicamento más caro en comparación a otro más económico, es una falta ética, bioética, una falta legal, y ahí nos dan opciones, ¿no? El químico farmacéutico considera a la persona como un ser holístico, espiritual, técnico, nos van a dar opciones, ¿no? ¿Qué es el valor? ¿Cuál debe ser el ámbito del docente químico farmacéutico? ¿No?
Y acá hay otro tipo de preguntas. ¿En qué año y gobierno fue creado el Colegio Químico Farmacéutico? Esta pregunta, por ejemplo, ¿estará en el Código de Ética? ¿Estará en la Ley del Trabajo Químico Farmacéutico? Pues no, no está ahí. Otra pregunta, ¿no? Número de ley de productos farmacéuticos, productos sanitarios y dispositivos médicos. ¿Esto estará en el Código de Ética? No. Las elecciones gremiales se realizan cada cuánto tiempo y debe uno estar habilitado. Entonces, estas preguntas que nos hacen no solamente nos llevan al temario, sino, acá hay un poco más, ¿no?, a nuestra bibliografía. Pues nosotros, Chemist Group o Chemist Group, les dice que no solamente deben revisar la bibliografía del temario, sino adicionar la bibliografía que nos piden en las preguntas, ¿no? Entonces, ya tenemos el Código de Ética, tenemos la Ley del Trabajo Químico Farmacéutico, tenemos el reglamento de la Ley del Trabajo del Químico Farmacéutico y debemos adicionar la Ley de Creación del Colegio Químico Farmacéutico porque están viniendo preguntas con respecto a esa ley. También debemos adicionar el reglamento de la Ley de Creación del Colegio Químico Farmacéutico, porque ahí, por ejemplo, nos indican cada cuánto tiempo se realizan las elecciones gremiales, ¿no? Entonces, a esta bibliografía básica que nos dan en el temario, se va a agregar esta bibliografía que nos indican en las preguntas. ¿Y dónde encuentro esta bibliografía? Nosotros lo hemos colocado en el material de estudio que deben revisar. Entonces, todas estas leyes y todos estos reglamentos se encuentran en nuestra aula virtual para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan visualizar, leer, subrayar y estudiar. Si no les convence, si dicen, no, tal vez eso no me da confianza, pues también pueden descargarlo desde la página web del Colegio Químico Farmacéutico del Perú y de la página web del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima. ¿Ya? Lo pueden hacer. Ahora, ¿qué habíamos dicho como tercer punto? Que debemos considerar nuestra situación nacional actual, nuestra realidad nacional. ¿Y qué estamos viviendo en este momento? Estamos en medio de una pandemia, estamos con el tema de la vacuna, estamos con toda la problemática de los ensayos clínicos. Entonces, es importante que veamos nuestra situación nacional. ¿Qué estamos pasando en este momento? Y sobre eso van a venir algunas preguntas, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos que realizar un ensayo clínico en el Perú, ¿qué normativa existe? Pues sí existe una normativa, ¿ya? Que es, por ejemplo, nuestro reglamento de ensayos clínicos. Por supuesto. ¿Y cuándo fue publicado? ¿Recién en el 2020, en el 2021? No. Esto fue publicado en el 2017. ¿Ya? Y ahí vamos a entrar. Tenemos que revisar esta normativa, que sí existe, de ensayos clínicos, porque va relacionado directamente con la ética profesional. Y esta sí puede ser pregunta de examen para nuestros alumnos, tanto de CERUM como para residentado. ¿Ya? Y de esta normatividad, ¿cuál es la más importante? ¿Qué es la que debo leer? ¿Qué es la que debo estudiar? Pues bien, el Decreto Supremo número 021-2017 del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento de ensayos clínicos. Es decir, que existe un reglamento que fue publicado el 30 de junio del 2017. Este reglamento, ¿lo debo estudiar, lo debo leer, lo debo subrayar? Sí,
principalmente los alumnos de residentado. ¿Ya? Ahora, pregunta básica de examen. ¿Cuándo fue publicado el reglamento de ensayos clínicos? En el año 2017. Mencione el número de decreto supremo en el que fue publicado el reglamento de ensayos clínicos, el decreto supremo número 021-2017. Estas pueden ser preguntas básicas de examen, no solamente de ser 1, sino de residentado. Atención con eso. ¿Y qué es lo que contiene este reglamento de ensayos clínicos? Tenemos todo un índice, ¿no? Por ejemplo, este reglamento contiene 12 títulos, ¿no? Y una serie de capítulos. Y cada título tiene sus disposiciones generales, por ejemplo, el título 1, el título 2 del respeto a los postulados éticos, título 3 de los sujetos de investigación, título 4 de las personas y entidades que participan en la ejecución de los ensayos clínicos, título 6 título 7, título 8, título 9, título 10. Ahora, yo les sugiero a nuestros alumnos de residentado que deben leer todo el reglamento de ensayos clínicos, que pueden venir preguntas sobre este reglamento. Ahora, doctora, ¿dónde lo encuentro el reglamento de ensayos clínicos? Les voy a decir, pero también lo tenemos colocado en nuestro material de estudio. Ustedes lo descargan y lo pueden visualizar, leer, imprimir, etc. Entonces, no hay excusa para no revisarlo, para no leerlo y para estudiarlo. Ahora, ¿dónde encuentro este reglamento? En el Registro Peruano de Ensayos Clínicos. En este reglamento indica claramente que debe haber un registro peruano de ensayos clínicos, y no solamente lo dice en el reglamento, sino la Organización Mundial de la Salud considera que el registro de todos los ensayos clínicos es una responsabilidad científica, ética y moral. ¿Ya? Entonces, y si adicionamos a esta declaración de la Organización Mundial de la Salud, podemos decir que la declaración de Helsinki en el 2013 dice, dentro de los principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos, establece que todo estudio de investigación con seres humanos debe ser inscrito en una base de datos disponible al público antes de aceptar a la primera persona. Es decir, debe haber una base de datos de los ensayos clínicos. No se puede hacer un ensayo clínico y no se debe registrar. ¿Ya? Ahora, este registro peruano de ensayos clínicos en nuestro país fue desarrollado en el 2007 por el Instituto Nacional de Salud. ¿Ya? Todos estos datos, acá lo tenemos un poquito más grande, ¿ya? Que son datos básicos, pueden venir en preguntas de examen. Entonces, ¿deben considerarlo? Sí. Acá hay una parte importante que dice, y la repito, que la Organización Mundial de la Salud considera que el registro de todos los ensayos clínicos de intervención es una responsabilidad científica, ética y moral. Por todos lados hablan sobre la ética, sobre la moral, con respecto a los ensayos clínicos. Y si ustedes no relacionan esto
correctamente, no van a poder responder las preguntas que pueden venir en el examen. Todo lo que tiene que ver con ensayos clínicos está totalmente o directamente relacionado con la ética profesional y es importante que lo consideren así, ¿ya? ¿Y puede venir pregunta de examen? Sí, sí puede venir preguntas de examen sobre el reglamento de ensayos clínicos, ¿ya? Existe, por supuesto, una página web del Registro Peruano de Ensayos Clínicos, y lo estoy colocando aquí, ¿no? Es el REPEC. Y en esta página web también no solamente vamos a encontrar el reglamento de ensayos clínicos, vamos a encontrar el manual de procedimientos de ensayos clínicos, vamos a encontrar toda la regulación de ensayos clínicos en la enfermedad COVID, ¿ya? Si ustedes consideran importante, pues lo van a revisar. ¿Y dónde está? En la página web del Registro Peruano de Ensayos Clínicos, en el ítem de regulación, en normatividad vigente, van a encontrar estos reglamentos o esta normatividad. ¿Ve? Acá está, por ejemplo, acá está cómo pueden encontrar el reglamento de ensayos clínicos. También desde ahí lo pueden descargar. ¿Cómo pueden encontrar la regulación de ensayos clínicos con respecto al COVID-19? También. Estos, por ejemplo, son los documentos adicionales al reglamento de ensayos clínicos que han utilizado para realizar ensayos clínicos aquí en el Perú con respecto al COVID-19. ¿Que, doctora, lo tengo que revisar? Sí, lo tienes que revisar. Principalmente los alumnos de residentado, ¿ya? Ahora, otro punto importante que debemos mencionar para rendir el examen y que pueden venir preguntas básicas es sobre las definiciones operativas que se dan en el reglamento de ensayos clínicos. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el concepto de asentimiento, de buenas prácticas clínicas? ¿Cuál es el concepto de consentimiento informado? Estoy segura que se ha hablado bastante sobre los ensayos clínicos, sobre la problemática. Entonces, nos pueden hacer preguntas básicas. ¿Qué es el consentimiento informado? Es el proceso por el cual el individuo expresa voluntariamente la aceptación de participar en un ensayo clínico, luego de haber recibido la información y explicación detallada sobre todos los aspectos de la investigación. Es decir, a la persona que va a participar en el ensayo clínico le deben dar toda la información sobre la vacuna o el producto farmacéutico que van a utilizar y que esa persona va a ser administrada o va a ser dispensada, ¿no? Va a ser suministrada. Entonces, toda la información se le debe dar a la persona que se presenta voluntariamente. La decisión de participar en la investigación ha sido adoptada sin haber sido sometido a coacción, influencia indebida o intimidación. Es decir, nadie le puede decir, vas a ser voluntario del ensayo clínico porque si no, no sabes lo que te va a pasar. No, esa persona tiene que ir por su propia voluntad, con ganas, con intención, con voluntad de realizar este ensayo clínico. Y claro, por supuesto que antes se le va a informar de todo eso, ¿no? Y este consentimiento informado se debe documentar por medio de un formato de consentimiento escrito, firmado y fechado. Entonces, es importante saber los conceptos, es importante revisar todas las definiciones operativas. Definiciones operativas. ¿Tengo que leer todas? Sí, tienes que leer todas, ¿ya? Esto es con respecto
al reglamento de ensayos clínicos. Aquí también es importante mencionar que en este reglamento describen claramente cuáles son las fases de los ensayos clínicos que tanto se ha hablado por los medios de comunicación. La fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4. La fase 1, por ejemplo, menciona los primeros ensayos en seres humanos de un producto en investigación. Comprenden ensayos de farmacocinética y farmacodinamia para proporcionar información preliminar del efecto y la seguridad del producto, llevado a cabo generalmente en voluntarios sanos o en algunos casos en pacientes que orientan la pauta de administración más apropiada para ensayos posteriores. Ojo con eso, están hablando sobre farmacocinética y farmacodinamia. ¿Nos pueden preguntar sobre eso? Sí, por supuesto que sí. ¿En qué fase se desarrolla o comprende ensayos de farmacocinética y farmacodinamia? En la fase 1. ¿En qué fase se desarrolla un beneficio-riesgo? En la fase 4, por ejemplo. Y así sucesivamente. Debemos subrayar cada fase y debemos entender de qué se trata. ¿Ya? Esto es con respecto, estamos hablando del reglamento de ensayos clínicos. Otro punto importante son las abreviaturas. En el examen nos pueden hacer o colocar abreviaturas que nosotros debemos saber de qué se trata, ¿no? ¿Qué abreviatura comprende la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios? Por ejemplo, el Comité Institucional de Ética e Investigación, ¿qué abreviatura tiene? ¿Por qué? Porque nos pueden colocar esas abreviaturas en el examen y nosotros debemos saber qué significan esas abreviaturas porque ya hemos leído el reglamento de ensayos clínicos, ¿ya? ¿Cómo se abrevia el Instituto Nacional de Salud, INS, ¿no? ¿Quién no sabe? Pero ¿cómo se abrevia Comité Institucional de Ética en Investigación? ¿Sabemos eso? Entonces es importante considerar estas abreviaturas, ¿ya? Todo esto es con respecto al reglamento de ensayos clínicos. Acá en el título 2, por ejemplo, hemos mencionado que existe del respeto a los postulados éticos. Nuevamente mencionan la parte ética y va desde el artículo 9 hasta el artículo 15. Y por ejemplo, en el artículo 11 hablan sobre el consentimiento informado. ¿Por qué estamos repitiendo sobre el consentimiento informado? Porque se ha hablado bastante sobre si los voluntarios han firmado su consentimiento informado, ya sea en medios de comunicación como en las redes, ¿ya? Y es importante tenerlo bien claro en qué consiste, cuál es el concepto de consentimiento informado, en qué artículo se encuentra, porque nos pueden hacer preguntas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el título 2 del respeto a los postulados éticos menciona el artículo 9, condiciones al ensayo clínico. En el artículo 10, inicio del ensayo clínico. En el artículo 11, consentimiento informado. Este consentimiento informado se obtendrá y documentará el consentimiento informado por escrito libremente expresado por cada uno de los sujetos de investigación antes de su inclusión en el ensayo clínico, en los términos previstos en el capítulo 2 del título 3 del presente reglamento. El sujeto de investigación puede abandonar el ensayo clínico en todo momento, sin ninguna justificación y sin sufrir por ello perjuicio alguno. Es decir, por ejemplo, la persona que ha iniciado el ensayo clínico, ¿se puede retirar en cualquier momento? Sí, lo dice en el artículo 11. Por supuesto que sí. Y más, sin sufrir ningún prejuicio alguno, retirando él mismo o su representante legal designado el consentimiento informado.
El retiro del consentimiento informado no afectará a las actividades que ya se han realizado y a la optimización de los datos obtenidos basándose en el consentimiento informado antes de su retiro. Entonces, ¿existe esa figura que la persona se puede retirar por X motivos? Sí, por supuesto que sí. ¿Y dónde lo dice? En el artículo 11. ¿Puede ser pregunta de examen? Sí, puede ser pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, todo esto con respecto a los o al reglamento de ensayos clínicos en el Perú. ¿Ya? Hasta ahí terminamos el reglamento de ensayos clínicos en el Perú. Vamos a continuar con el código de ética. Como ustedes saben, nosotros tenemos un código de ética. Este código de ética del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, ¿qué debo leer y por dónde empiezo a estudiar? Uy, a mí me parece aburrido, a mí no me da ganas de leerlo, o yo ya lo leí hace tiempo, o yo ya lo leí, no necesito. Pues no. El código de ética del Colegio Químico Farmacéutico no solamente lo debes leer para que puedas rendir un examen, porque tienes que considerarlo para toda tu vida profesional. Si nosotros no estamos al tanto de nuestro código de ética, no sabemos o no vamos a saber qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien, tal vez. Entonces, no solamente para rendir un examen debemos leer, saber, memorizar, entender nuestro código de ética, ¿ya? Pero para rendir el examen, ¿cuáles son las estrategias? Pues bien, primero tienes que saber qué contiene el código de ética. Y este código de ética contiene 10 capítulos y 75 artículos. ¿Puede venir eso en pregunta de examen? Sí, algo tan simple puede venir en la pregunta de examen. ¿Dónde lo encuentro el código de ética? Lo hemos colocado en nuestro material de estudio. Está ahí. Y es el código de ética vigente. ¿Ya? Entonces, también lo puedes encontrar en la página web del Colegio Químico Farmacéutico del Perú y en la página web del Colegio Químico Farmacéutico de Lima. ¿Ya? Ojo, mucha atención con eso. Acá les pongo las imágenes, ¿no? En lo que es normativa y transparencia, en lo que es el Colegio Químico Farmacéutico del Perú y en lo que es en el Colegio Químico Farmacéutico de Lima, en lo que es normatividad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, no hay excusa para no tener el código de ética. Pues bien, así inicia nuestro código de ética, ¿no? ¿Cuándo fue publicado? Y puede ser pregunta de examen. En el 2017. Es el que ahora, como les decía, está vigente. Y acá nos da algunos datos, nos da una introducción, pero ¿qué es lo que contiene nuestro código de ética? ¿Y cuál es la parte más importante para nosotros para rendir un examen y debemos considerarlo? Pues 2 capítulos, ¿ya? Ahora, no significa que no deben leer lo demás. Sí, se debe leer todo. Por ejemplo, ahorita tenemos un capítulo importantísimo, que es el capítulo 5, con respecto a la investigación. ¿Que debemos leerlo? Sí, debemos leerlo. Entonces, el capítulo 6, por ejemplo, habla sobre el ejercicio profesional del químico farmacéutico y el capítulo 10 sobre las infracciones y sanciones cuando uno comete una falta ética, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo leamos, que lo aprendamos, tal vez hasta que lo memoricemos. Es importante. No solamente para los alumnos de SERUM, ya les había mencionado, es importantísimo para los alumnos de Residenta. Bueno, doctora, yo ya sé el código de ética, yo no necesito leerlo. Excelente, perfecto.
Muy bien, pero sí tienes que darle una leída. ¿Por qué? Porque te va a hacer recordar algunos términos, algunos conceptos, para que lo tengas fijo en tu mente y puedas responder bien en el examen. ¿Ya? Entonces, la parte básica, importante que ha venido en estos últimos años es sobre los conceptos que nos dan en el glosario de términos de nuestro código de ética. ¿Qué cosa es la ética? ¿Qué cosa es la moral? ¿Qué cosas son valores? ¿Qué cosa es bioética? Ya hemos visto algunas preguntas, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que leer detenidamente, detalladamente estos conceptos, porque pueden venir no solamente con la pregunta ¿qué es el valor? ¿Qué es la bioética? Sino nos pueden dar ejemplos, nos pueden dar algunos problemas de falta de bioética, falta de valor, falta de moral. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro. Si la ética, la moral son lo mismo, es igual, etc. Estos conceptos sí se encuentran en el glosario de términos, en este código de ética. Entonces, ¿qué es lo primero que debo leer, doctora, en el código de ética? Lo primero que debes leer y recordar, porque es un recordar, es tu glosario de términos. Tu glosario de términos. Una vez que ya tienes claro cuáles son los conceptos, ¿qué viene? ¿Qué vendría? A revisar las preguntas de años anteriores. Por ejemplo, la pregunta de un año anterior con respecto a este curso es: ¿el químico farmacéutico considera a la persona como un ser? Y nos daban varias opciones, ¿no? Y podemos ver en nuestro código de ética, en la declaración de principios, en la página número 2, dice textualmente: el químico farmacéutico como profesional de servicio concibe al hombre como un ser holístico en el que se conjugan los aspectos físico, psicológico, social y espiritual del ser humano dentro del entorno del medio en el que habita. ¿Cómo vamos a responder esta pregunta si no hemos leído el código de ética? ¿Ve? Algo tan simple nos pueden preguntar. Y en estos últimos exámenes se están preguntando así textualmente, ¿no? Creo que lo copian y lo pegan, lo copian y lo pegan. Pero así están siendo las preguntas. Solo en el tema de residentado o en el examen de residentado vamos a ver preguntas un poco más elaboradas sobre ética profesional, ¿no? Nos dan ejemplos, nos dan una problemática y debemos desarrollar, resolver si es una falta ética, un tema ético o es una falta legal. Entonces es importante que sepamos lo básico para poder desarrollar lo demás, ¿ya? Como les decía, es importante revisar con esta problemática en la que estamos el capítulo 5 sobre investigación del Código de Ética, tanto para los alumnos de CERUN como residentado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el artículo 24 habla de la labor de investigación y los principios éticos y bioéticos. Hemos hablado en estos últimos tiempos sobre si hay una falta ética, si hay una falta bioética con respecto a la vacuna, a los ensayos clínicos de la vacuna. Y nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿El químico farmacéutico que realiza investigación debe regirse por los principios éticos y bioéticos? Sí, en el Código de Ética lo dice, en el artículo 24, ¿ya? También menciona el artículo 25 y el artículo 26 sobre la investigación y la falta de ética. Entonces, esto es importante que nosotros lo leamos, lo subrayemos, porque puede venir pregunta de examen. Por ejemplo, en el artículo 25 dice:
de la adulteración, invención de datos en investigación como falta ética. Constituye falta a la ética adulterar, falsificar o inventar datos en el marco de las investigaciones, así como no respetar la propiedad intelectual. ¿Eso dónde lo dice? En el artículo 25. ¿Nos puede venir pregunta de examen? Sí. Nos puede venir pregunta de examen en el artículo 24 y el artículo 25. Por supuesto que sí. Entonces, ¿debemos leerlo? Sí. ¿Debemos estudiarlo? Sí. ¿Debemos memorizarlo? Sí. ¿Ya? Ahora, de ahí viene todo el capítulo 6 sobre el ejercicio profesional químico farmacéutico. Yo les sugiero, ¿no?, que lean artículo por artículo, pero entendiendo de qué se trata, no solamente memorizándolo, sino entendiendo para que podamos nosotros resolver bien las preguntas en el examen, para que cuando nos sentemos en el examen a leer estas preguntas, lo podamos interpretar, no solamente sacar de la memoria. Entonces, si nosotros leemos artículo por artículo sobre el ejercicio profesional, nos va a dar una idea, un concepto básico en qué consiste, según este código de ética, el ejercicio profesional del químico farmacéutico. ¿Ya? Por ejemplo, hubo una noticia, ¿no?, meses atrás, sobre la producción de ivermectina en formulario magistral y utilizaron el nombre de un químico farmacéutico que no estaba regentando, ¿no?, ese establecimiento farmacéutico donde indicaba en la etiqueta su nombre, y cuando le entrevistaron al químico farmacéutico, él dijo que no estaba laborando ya hace varios años y que no había utilizado, no había realizado esa formulación. Entonces, por ejemplo, en el artículo 28 dice del Código de Ética, dice de no permitir el uso de su nombre en el ejercicio de la profesión. El químico farmacéutico bajo ningún concepto debe permitir que usen su nombre, el de la profesión y o el colegio profesional para facilitar o hacer posible el ejercicio profesional por quienes no están legalmente autorizados para ejercerla. El ejercicio profesional y las responsabilidades que de él deriven son de orden estrictamente personal e indelegable. Entonces eso es importantísimo, lo dice en el artículo 28. Si nosotros leemos artículo por artículo, entendiendo de qué se trata nuestro ejercicio profesional, vamos a poder responder las preguntas. Entonces, y vamos a leer, ¿no?, artículo 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, etcétera. Vamos a ir leyendo uno por uno para poder memorizarlo. Y lo más importante es subrayar lo que consideremos nosotros importante y que puede venir en la pregunta de examen, ¿no? Por ejemplo, nos pueden preguntar directamente, ¿en qué artículo usted menciona que usted no debe abandonar su labor ni omitir o retardar la misma? ¿En qué artículo? Y te dan opciones, ¿no? 31, 32, 34, 35. Entonces, lamentablemente están haciendo preguntas así. ¿Y nosotros debemos memorizarlo? Sí, pues tal vez marcarlo, ¿no? Ah, sí, creo que lo he visto. ¿Qué número es? ¿La 34 o la 35? No, ya lo tenemos que tener bien claro. Lo tenemos que tener bien claro de qué artículo se trata sobre nuestro ejercicio profesional, ¿no? Ojo, miren todos los artículos que hay. Estamos desde el artículo, ¿qué artículo vimos? Desde el artículo 27 hasta el artículo 48 hablan sobre nuestro ejercicio profesional. ¿Tenemos bastante que leer? ¿Tenemos bastante que subrayar? Sí, tenemos que hacer. ¿Ya?
Pasamos al capítulo 10 que habíamos dicho que es importante revisar sobre infracciones y sanciones. ¿Por qué es importante leer este capítulo tanto para CERUM y principalmente para residentado? Porque nos pueden venir preguntas con respecto a esto, si es una infracción contra la ética profesional, una situación X, ¿no? Entonces, desde el artículo 72, 73, 74, 75, es importante que lo leamos y que revisemos el cuadro de tipificación de infracciones y sanciones. Este cuadrito a nuestros alumnos siempre les digo que deben revisar. Doctora, pero yo ya lo revisé, yo ya lo leí. Excelente, si ya lo leíste. Si ya lo tienes bien claro, excelente. Pero este cuadrito es importantísimo que lo manejemos y que lo tengamos claro, incluso memorizado. ¿Por qué? Porque sobre esto van a venir preguntas en el examen, sobre esta tipificación de infracciones y sanciones. Entonces, si hay una sanción, ¿no? ¿Qué significa si hay una sanción? ¿Que es una falta ética o no es una falta ética? Sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, el primero, prestar su título profesional para inicio de actividades y o funcionamiento de establecimiento farmacéutico. Tú le dices, ¿no? Bueno, ya pues te doy mi número de colegiatura para que abras tu establecimiento, ¿no? Te lo presto. Y claro, me pagas tanto. Pero no sabes de qué se trata el establecimiento, ni siquiera lo has ido a ver, no sabes qué productos están o quieren vender, etcétera. ¿Es una falta ética? Sí, sí es una falta ética. Y lo dice ahí, ¿no? ¿Qué tipos de sanciones hay? Hay 3 sanciones. Te dan por primera vez la sanción reiterada y la sanción continua. ¿Hay una multa? Sí, hay una multa. Yo considero que todavía no nos van a preguntar sobre el tema de la multa, pero sí nos van a preguntar sobre la sanción. ¿Qué tipo de sanción es? ¿Qué pasa si lo hace sucesivamente? Etcétera. ¿Ya? Y una descripción sobre las sanciones está en el cuadro de sanciones detallado. ¿Qué significa la letra A, la letra B, la letra C, la letra D, la letra E, la letra F? ¿Ya? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ustedes deben tener a la mano su código de ética. Su código de ética y en la parte final se encuentra el cuadro de tipificación de infracciones y sanciones. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? Ustedes tienen que tener a la mano este cuadro de tipificación o en su computadora para que podamos hacer este ejercicio. ¿Cuál es la sanción máxima, por ejemplo, para el código 12? A ver, ¿cuál es la sanción máxima para el código 12? Haber falseado datos o información en documentación oficial, laboral o gremial, ¿no? Si tú has falsificado datos o información en una documentación oficial, laboral o gremial, ¿qué te pasa si tú has falsificado esos datos? ¿Cuál es la máxima sanción? Ojo, ahí dice primera vez D, reiterada vez C y D, sanción continua D y E. Entonces, ustedes con su resaltador marcan el número 12, ¿no? E indican cuál es la máxima sanción. Pues bien, ahí está letras nada más, ¿no? Letras, nos dicen D, C y D, D y E,
nos dicen multa, 20% del 20% al 40% de una UIT, según el artículo 25 y 39 del Código de Ética. Por eso les estoy diciendo que vamos a hacer un ejercicio. Solamente nos dan letras, pero ¿cuál será la máxima sanción? Nos ubicamos entonces, si tú haces esta falsificación por primera vez, tu sanción va a ser la letra D. Si tú haces esta falsificación reiteradas veces, va a ser C y D. Y si tú haces una falsificación continuamente, quiere decir más de 3 veces o más de 3 veces, te toca la sanción D y E. Y nos vamos al cuadrito de sanciones detallado. ¿Qué significa C, D, E? ¿Qué significa? ¿Qué significa? C, D, E. ¿Qué significa? Ahí está. ¿Cuál será la máxima sanción para esta falsificación? La E. ¿Por qué? Porque te van a hacer una suspensión del ejercicio profesional. ¿La D será la máxima sanción? No, porque es una multa de acuerdo al monto que señala cada colegio departamental o de la provincia constitucional del Callao, ¿no? En su reglamento interno. ¿Será la C? ¿Suspensión temporal de intervenir en los actos del colegio? No, porque la máxima sanción va a ser la E. Estamos hablando del código 12, ¿ah? Del código 12. Entonces, ¿cuál será la máxima sanción de esta falsificación continua o reiterada más de 3 veces? La suspensión del ejercicio profesional. ¿A quién le gustaría que le suspendan como químico farmacéutico? ¿A quién? A nadie, ¿cierto? A nadie. Entonces, así vamos a revisar cada uno de los códigos o ítems de esta tipificación de infracciones. ¿Ya? Entonces, es importante que este cuadrito lo subrayen, lo tengan, lo revisen, lo lleven al trabajo para que puedan ir revisando cuáles son las sanciones por cada infracción que se realice, por cada falta de ética, ¿no? Porque si uno comete una infracción es porque no está cumpliendo el código de ética, ¿ya? Y así sucesivamente. Ahora, entramos al tema del trabajo del químico farmacéutico. Esto ustedes ya lo saben, ya lo han leído, tal vez ya lo manejan, ¿no? Pero vamos a hablar sobre el trabajo del químico farmacéutico. ¿Por qué? Porque puede venir pregunta de examen. Sí, por supuesto. La ley del trabajo del químico farmacéutico. ¿Qué número de ley es? La 28173. ¿Me tengo que memorizar este número de ley? Sí. ¿Cuándo fue publicada? El 17 de febrero del 2004. ¿Y cuándo salió su reglamento de esta ley? En el 2006, mediante Decreto Supremo 008-2006. Es importante que veamos los años porque eso puede venir pregunta de examen. Entonces, ¿qué número de ley es la ley del trabajo del químico farmacéutico del Perú? La 28173. ¿Cuándo fue publicada? En el año 2004. ¿Cuándo se realizó el reglamento de esta ley del trabajo del químico farmacéutico? En el 2006, mediante Decreto Supremo 008. Estos datos los tengo que memorizar, porque vienen preguntas de examen. Sí, los tienes que memorizar. Esta ley del trabajo químico farmacéutico, que contiene 5 capítulos y 14 artículos. El reglamento de la ley, que contiene 7 capítulos y 27 artículos. Ojo con eso. Acá vamos a hacer algo importante. Comparar la ley con el reglamento, porque nos pueden venir preguntas de la ley como del reglamento y un poco nos pueden hacer confundir en el número de artículos. Como por ejemplo, en la ley del trabajo del químico farmacéutico
En el artículo 2 habla sobre el rol del químico farmacéutico en la ley. Entonces, el químico farmacéutico como profesional de las ciencias médicas participa a través de sus instituciones representativas en la formulación, evaluación y aplicación de la política nacional y la política del medicamento, desarrollando actividades dentro del proceso de atención integral de salud destinadas a la persona, a la familia y la comunidad como integrante del equipo de salud. En la ley menciona en el artículo 2 el rol del químico farmacéutico, pero en el reglamento recién habla en el artículo 3. Entonces, si nos vienen preguntas de memoria, con respecto a los números de artículos, tenemos que tener en cuenta esto. En la ley está el artículo 2, que menciona el rol del químico farmacéutico. Y en el reglamento está el artículo 3. Ustedes tienen que hacer esa diferenciación uno por uno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos esta diferenciación nos podemos equivocar. En la pregunta debe ser bien clara y decir de qué documento están haciendo la pregunta. ¿Ya? Por ejemplo, acá podemos ver en la ley del trabajo del químico farmacéutico. En el artículo 4 habla sobre los requisitos del ejercicio. Y en el reglamento, en el artículo 4, habla sobre el acto farmacéutico. Entonces, ojo, atención con lo que estoy diciendo. Ustedes tienen que comparar la ley del trabajo químico farmacéutico y el reglamento de la ley del trabajo del químico farmacéutico. Que en el número de artículos va a ser diferente, ¿ya? Como les decía, en la ley, en el artículo 2, habla o menciona sobre el rol del químico farmacéutico. Y en el reglamento sobre el artículo 3. Si la pregunta está mal elaborada y no menciona qué documento es, entonces nos pueden hacer confundir. Pero si yo lo tengo bien claro, voy a poder responder, incluso voy a poder reclamar sobre esa pregunta mal elaborada. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, ¿no? En la ley del trabajo del químico farmacéutico, en el artículo 2, el rol del químico farmacéutico. ¿Puede venir eso en pregunta de examen? Sí. En el artículo 4, estoy hablando de la ley, habla sobre los requisitos del ejercicio profesional, ¿no? ¿Puede venir eso pregunta de examen? Sí, ya vino incluso. Ya vino como pregunta de examen. Para ejercer la profesión del químico farmacéutico se requiere título profesional y estar inscrito y habilitado en el Colegio Químico Farmacéutico respectivo. Es de aplicación lo dispuesto en el artículo 363 del Código Penal a quien ejerce ilegalmente la profesión. ¿Qué quiere decir? Que para que tú te desarrolles como profesional químico farmacéutico, tú puedas firmar, puedas regentar, etcétera, necesitas de tu título y estar inscrito y habilitado en tu colegio farmacéutico respectivo. Entonces, si esto no lo tenemos claro y no sabemos dónde se encuentra, entonces no vamos a poder responder en el examen. Recuerden que esto se encuentra en la Ley del Trabajo Químico Farmacéutico en el artículo número 4. ¿Ya? También en esta ley, en el artículo 5, menciona las funciones del químico farmacéutico. ¿Cuáles son nuestras funciones? ¿Qué abarca? ¿Ya? Todas estas funciones. Que debemos subrayarlas, estudiarlas, memorizarlas, sí. Sí, por supuesto que sí. ¿Ya? En el artículo 6 habla sobre la dispensación de productos. Los químicos farmacéuticos con formación universitaria acreditada y debidamente colegiados están autorizados para la dispensación de estupefacientes, narcóticos y psicotrópicos, así como de medicamentos de alto riesgo. Sí, por supuesto que sí. Lo dice en nuestro artículo 6. ¿Ya? También en el artículo 7 menciona los derechos del químico farmacéutico. ¿Lo debemos saber solamente para rendir un examen? No, lo
debemos saber para defendernos, para saber cuáles son nuestros derechos. Sobre las obligaciones, sobre los ejercicios de derechos colectivos. En el capítulo 4 sobre la carrera profesional, de la carrera profesional, dentro de ellos la capacitación profesional, de los cargos directivos, el otorgamiento de títulos y grados, etc. Hasta aquí la ley del trabajo del químico farmacéutico. Y empezamos con el reglamento. Como les decía, ustedes tienen que comparar cuál es lo diferente entre la ley y el reglamento. ¿Qué le falta a la ley y qué es lo que tiene el reglamento? Por supuesto que el reglamento va a tener todo lo que no tiene la ley. Va a tener todos los complementos que necesitas para que puedas entender la ley del trabajo del químico farmacéutico, ¿no? El rol del químico farmacéutico, los requisitos para el ejercicio profesional. Ojo, miren, en este reglamento habla sobre la Asamblea Nacional de Rectores. ¿Existirá la Asamblea Nacional de Rectores? Ya no. ¿Qué existe? El SUNEDU, por ejemplo, ¿no? No existe la Asamblea Nacional. Ya no existe, existía, ¿no? Campos de actuación, ¿no? Acá es importante que en el artículo 6 habla dónde nos podemos desarrollar como químicos farmacéuticos. Y acá hay varias, ¿no? Gestión administrativa, asistencial, capacitación y docencia, investigación e información, industrial, laboratorio de análisis, regulatorio, donde mercadeo y ventas, pericial, auditoría, salud ocupacional, salud intercultural. O sea, nosotros tenemos un amplio campo laboral. Ojo, acá está. Lo dice en el artículo 6. ¿Ves? Desde la A hasta la J. No, hasta la L. Ajá. Entonces, tenemos, ¿lo dice en nuestra ley? Sí. Por eso algunos químicos farmacéuticos manejan muy bien este reglamento, por eso se defienden, por eso sustentan su posición, ¿no? Entonces, los campos de actuación, hemos hablado sobre los campos de actuación del químico farmacéutico. También en el reglamento mencionan las funciones del químico farmacéutico, ¿ya? ¿Cuáles son sus funciones? Habla sobre la dispensación. Acá detalla más sobre la dispensación de productos. El químico farmacéutico, en el artículo 8, el químico farmacéutico es responsable de la dispensación de la información y orientación al usuario sobre la administración, uso y dosis del medicamento, otros productos farmacéuticos afines, sus interacciones con otros medicamentos y alimentos, sus reacciones adversas y sus condiciones de conservación. Yo les pregunto, este artículo número 8, ¿lo sabrán los congresistas que han hecho el proyecto de ley que indica que los productos de libre venta se deben vender en bodegas, en supermercados? ¿Lo sabrán? Creo que no, ¿no? Porque eso sí transgrede nuestro reglamento y nuestra ley, que dice claramente que el químico farmacéutico es responsable de la información, orientación al usuario sobre la administración, uso y dosis del medicamento y otros productos farmacéuticos y afines, ¿no? Entonces, un medicamento de libre venta deja de ser medicamento, deja de ser producto farmacéutico, no. Entonces, ese proyecto de ley no tiene ni pies ni cabeza, y más que todo no tiene sustento legal, porque nosotros sí tenemos sustento legal, en nuestra ley como en nuestro reglamento, ¿ya? También habla sobre las responsabilidades que tiene el químico farmacéutico, de los derechos del químico farmacéutico. Si nosotros no sabemos nuestros derechos, que se encuentra en el reglamento de la ley de trabajo químico farmacéutico, ¿cómo vamos a defendernos en un ambiente laboral? ¿Cómo vamos a defendernos si un gerente nos quiere transgredir esos derechos? Entonces,
no solamente para responder en el examen, no solamente para responder un examen, debemos leer nuestros derechos o saber nuestros derechos, ¿ya? Acá está. Ustedes deben subrayarlo, marcarlo, etcétera, para que ustedes puedan rendir el examen. Si ustedes no leen toda esta información, que lo tienen acá, como lo tienen como material de estudio, no lo imprimen o no lo descargan y no lo leen, entonces mejor no rindan ningún examen, ¿ya? También habla en el artículo 11 sobre las obligaciones del químico farmacéutico, ¿ya? Estas son las obligaciones según nuestro reglamento de la ley del químico farmacéutico. Entonces, cumplir con los preceptos establecidos en el Código de Ética y Deontología del Colegio Químico Farmacéutico, acreditar habilidad profesional, acreditar competencia profesional por medio de la certificación y recertificación otorgada por el Colegio Químico Farmacéutico, tiene una vigencia de 5 años. Puede ser pregunta de examen. La certificación y recertificación tiene una vigencia de 2 años, 1 año, 3 años. ¿Cuál es lo correcto? 5 años, ¿ya? Desarrollar el trabajo profesional en el marco de las políticas de salud e institucionales establecidas, ¿no? Acá es importante y también puede venir pregunta de examen de la carrera profesional. Indica que los niveles de carrera en el sector público incluyen también a los químicos farmacéuticos de la Seguridad Social y los civiles de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Se estructuran de la siguiente manera. Los niveles de carrera, ¿no? Nivel 4, nivel 5, nivel 6, nivel 7, nivel 8. A todos los que están interesados en desarrollarse en el sector público, existen niveles de carrera. Y estos están hasta el nivel 8. Lo indica en el reglamento de la Ley del Trabajo Químico Farmacéutico. Y es importante que lo consideren. ¿Y puede venir pregunta de examen? Sí, sí puede venir pregunta de examen. Del otorgamiento de títulos y grados. Ojo con esto. En el reglamento de la Ley del Trabajo Químico Farmacéutico se menciona a la Asamblea Nacional de Rectores. Pero ojo, que cuando hagan una pregunta y mencionen la SUNEDU, ustedes no vayan a decir no, pero en el reglamento, en el código de ética, en la ley no dice SUNEDU, dice Asamblea Nacional de Rectores. No, actualmente es la SUNEDU. Entonces, hay que leer bien la pregunta. Hay que leer bien la pregunta. No nos vayamos a equivocar. Actualmente ya no existe la Asamblea Nacional de Rectores. Entonces nos pueden hacer confundir en las preguntas o nos pueden hacer perder un punto. Ojo, ¿ya? Acá hay otro punto importante sobre la formación y capacitación. Acá habla en el artículo 24 de la residencia. A todos nuestros alumnos que se presentan para la residencia y que dicen que no es importante el curso de ética. Por eso les digo que sí es importante. En el artículo 24 del reglamento de la Ley del Trabajo Químico Farmacéutico menciona a la residencia. Dice claramente, los residentes que pertenezcan a instituciones del sector público, seguridad social, sanidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en condición de nombrados podrán acogerse a su solicitud al beneficio del destaque durante el periodo de su formación. Al finalizar el residentado permanecerán en el área de su especialidad en la institución de origen, un tiempo mínimo igual al de duración de su formación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Esto se refiere a las plazas cautivas. Ustedes han leído en el proceso de admisión de residentado que hay plazas libres y plazas cautivas. ¿Qué quiere decir este artículo? Si tú te encuentras nombrado en el sector público, en salud, en la sanidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, te encuentras nombrado,
puedes acogerte al beneficio del destaque durante el periodo de su formación. O sea, quiere decir que tú te puedes presentar al residentado. Tienes el derecho de presentar. Lo dice en el reglamento de la Ley del Trabajo del Químico Farmacéutico en el artículo 24. Una doctora me decía hace 2 años atrás, sí, más o menos 2 años atrás me decía, doctora, mi jefe no quiere firmar mi solicitud, no quiere firmarlo. Y yo le decía, usted tiene el derecho de hacerlo. En el artículo 24 indica claramente de la ley, del reglamento de la Ley del Trabajo Químico Farmacéutico, dice que usted tiene el derecho, lo dice. Entonces, sí, doctora, sí. Y la doctora me hizo caso y le enseñó a su jefe, ¿no?, con respecto a este artículo. Y gracias, no sé si entendió gracias a este artículo, pero entendió que debía firmar esa solicitud. Ustedes tienen el derecho de participar en un proceso de residentado. Lo dice en el artículo 24 del reglamento de la Ley del Trabajo del Químico Farmacéutico. Ojo. Y también dice, pues, al finalizar el residentado permanecerán en el área de su especialidad en la institución de origen. Si tú te vienes desde Huancayo, desde Iquitos, a hacer tu residencia, por supuesto que estás nombrado a Lima, terminado tus 3 años de residencia, vas a regresar a esa institución, por supuesto con tu especialidad, ¿no? Entonces, es importante este artículo. Ojo, ¿ya? Y ya en el 2006 hablaban sobre un reglamento de residentado farmacéutico que ya se completó ahora en el 2017, pues, ¿no? Ya tenemos la residencia desde el 2017, ¿ya? Ahora, aparte de esta bibliografía que hemos revisado, vamos a revisar rápidamente sobre la ley de creación del Colegio Químico Farmacéutico, sobre el reglamento de esta ley del Colegio Químico Farmacéutico. Que han venido preguntas, por eso lo debemos revisar rápidamente y sí lo debemos leer. ¿Cuándo se dio esta ley? La ley 15266, que es la ley de creación del Colegio Químico Farmacéutico. ¿Cuándo se publicó? Ojo con eso, que ha sido pregunta de examen. Se publicó en 1964, el 18 de diciembre de 1964. ¿En qué gobierno? ¿En qué gobierno? ¿De qué presidente? Ustedes saben que Fernando Belaúnde Terry tuvo 2 gobiernos, ¿cierto? Entre 1963 y entre 1968. Y su segundo gobierno entre 1980 hasta 1985. Y la pregunta es, ¿en qué gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Ni siquiera dijeron Fernando Belaúnde Terry. ¿En qué gobierno? ¿En el primer gobierno? ¿En el segundo gobierno? Fue en el primer gobierno, porque se publicó el 18 de diciembre de 1964, se dio la ley de creación del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Eso lo debemos saber por cultura general, lo debemos memorizar. Sí, sí, ¿ya? Tanto nuestros alumnos de CERUM como residentados. Y acá están algunos datos, ¿no? Esta ley de creación del Colegio Químico Farmacéutico contiene 17 artículos, la modificatoria contiene 3 artículos, el reglamento contiene 6 títulos, etc. ¿Ya? Que debemos leerlo, debemos subrayar lo que más nos interesa, sí, debemos hacer. ¿Ya? Eso es todo. Gracias por su atención. Ahora lo que continúa es que debemos leer todos los documentos que tienen ahí como material de estudio. Debemos estudiarlo, revisarlo, repasarlo. La clase no termina aquí. Termina cuando ustedes han revisado, leído todo su material de estudio. Gracias por su atención.